Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos al 2025. Vamos a reiniciar nuestro taller de Biblia. Pero si bien ha habido unas vacaciones un poquito largas, pero creo que necesarias en las fiestas de fin de año, y nos ha servido para tomar un aire. Si recordamos bien, nosotros nos quedamos terminando el año 2025 con el estudio del libro de Jeremías. Y les ofrecí empalmar con este libro que se llama Lamentaciones, y la idea es leerlo todo. Ahora, decir todo no es mucho, ¿no? Porque es corto, pero igual nos va a permitir seguir conociendo nuestra Biblia en profundidad, de manera ordenada, completa. Como ustedes pueden comprobar, en otro tipo de cursos o reuniones de Biblia se tocan lecturas salteadas, ¿no? Lee partecita de un evangelio, partecita de un profeta o de un libro histórico del Antiguo Testamento, y con esos elementos armas un concepto. Esa es una forma válida también. Pero lo que yo pensé para trabajar nosotros y que venimos cumpliendo escrupulosamente es leer la Biblia línea por línea, versículo por versículo, perícopa por perícopa y capítulo por capítulo sin omitir nada. Es una forma diferente, pero para mí, les digo, no sé, tiene bastante valor. Y al final es como que hay más oferta, ¿no? Hay desde homilías sobre determinados temas en un extremo hasta el extremo nuestro, que es leer la Biblia enterita, libro por libro. Bueno, y en ese afán vamos a empezar hoy día con este libro de Lamentaciones. Pero antes de iniciar la sesión, encomendémonos al Señor con una oración inicial. Se ha ofrecido Graciano. Adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias. Muchas gracias, Graciano, y empecemos nuestra reunión. Perdón, estoy al revés. Acá estoy. Ya. Una breve introducción al libro de Lamentaciones. Miren, tres ideas. La primera, más o menos el contexto en el que se escribe este libro. Y fijamos coordenadas. Año 587 antes de Cristo, y en circunstancias de una Jerusalén, ponemos aquí, devastada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 587? Las fuerzas del imperio babilonio han tomado la ciudad de Jerusalén. Para esto ya habían tomado el resto de ciudades de Judea. Han tomado Jerusalén, han destruido la ciudad, han destruido el templo, se han llevado exilados a lo mejor del pueblo de Judea, de Jerusalén, lo mejorcito ha sido llevado a Babilonia, y dejan un grupo de gente poco hábil o pobre para que se encargue de mantener algo de ganadería y que el país no quede vacío, porque al final era tributario de Babilonia.
Entonces dejan gente, pero dejan gente que era la menos calificada. Esa es la escena. Y en esa escena, que ya la hemos comentado bastante en el libro de Jeremías, nos podemos imaginar, hermanos, el dolor que se siente. Jerusalén, la ciudad que era el orgullo de sus habitantes, de los israelitas, el templo de Jerusalén como casa de Dios, destruidos, el pueblo exilado, les digo, qué dolor tan profundo. Y para terminar de comprender la profundidad del dolor que se vive, vamos a leer el libro de Lamentaciones, que tiene solamente 5 capítulos. Es un libro breve, pero muy bien escrito. A diferencia del libro de Jeremías, que es como un conjunto de escritos medio desordenados, aquí vamos a encontrar un texto muy bien armado, incluso en un lenguaje poético. Claro, a la hora que lo traducen, se pierde la poesía. Si lo leyéramos en hebreo, notaríamos lo fino que está escrito. En este caso, cuando se traduce del hebreo a nuestro idioma castellano, imagínense, te queda el concepto y ya no te queda la poesía. Pero igual vamos a notar lo bien escrito que está, lo bien ordenado que está. ¿No? Eso entonces en cuanto al contexto. Segundo concepto, la autoría del libro. ¿Quién es el autor? Y acá les digo, según la tradición de siglos y siglos, el libro de Lamentaciones se atribuye a Jeremías, aunque esto es poco probable. Tampoco se trata de hacer un asunto de Estado y ponernos a discutir. En todo caso, les dejo la inquietud y ustedes busquen en sus Biblias, busquen en Internet y en otras fuentes sobre la autoría del libro si les interesa, y van a ver un montón de posiciones, por lo menos mitad, mitad. Una mitad van a decir que es Jeremías el autor y otra mitad van a decir que es difícil que sea. Y tienen sus razones también. No porque sea un autor de otra época, no, coincide con el tema del destierro, pero el estilo literario, el que escriba en poesía, no es propio de Jeremías, que hemos visto en sus largos 52 capítulos cómo escribe. Entonces, que la misma persona que escribe él solito el libro más largo de la Biblia, luego le salga la vena poética, ahí para muchos investigadores, exégetas, se les hace difícil, ¿no? Pero en fin, no es problema mayor y no hagamos asunto de Estado. Si no es Jeremías, es alguien muy cercano a él. Si no es Jeremías, es alguien que conoce perfectamente su visión y la comparte. Y lo vamos a poder ver en estos 5 capítulos. Ahora, el tercer punto que les había anotado como introducción a este libro es el contenido que gira en torno a lo mismo. Miren, se ha producido un enorme desastre nacional. Y como sabemos, este enorme desastre ha sido producto de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Y acá decimos entonces, ante el enorme desastre, el pueblo se vuelve a Dios. El pueblo se da cuenta, después de tantos anuncios, porque no es que Dios le quite la protección de buenas a primeras. Hay anuncios y anuncios, profetas y profetas que advierten y que vuelven a advertir, y el pueblo sigue de espalda, y sucede el desastre, y entonces el pueblo se vuelve a Dios. Un poco necios, ellos en esa época, como lo somos nosotros ahora. Y recuerdo claramente que lo hemos conversado
Hermanos, en nuestras reuniones, cuando hablábamos de Jeremías, cuánto parecido hay. En el libro vamos a ver que el autor afirma que este castigo que recibe el pueblo es merecido. Es merecido. ¿Por qué? Por sus infidelidades, por su falta de compromiso con Dios. Pero que esto no implica el rechazo definitivo. Dios no rechaza al pueblo. Los quiere corregir, pero no los rechaza. Y otro elemento dentro de esta síntesis que vamos a ver en el libro es que ante la tentación de perder la esperanza, cobra fuerza la certeza de que la misericordia de Dios no se acaba. Porque imagínense, ¿no? Han visto la destrucción de su templo, casa de Dios, han visto el ejército enemigo que se pasea y destruye todo, los llevan cautivos, entonces sigo esperando en Dios. La tentación es a no hacerlo, pero decimos que en esa situación cobra fuerza la certeza de que el amor de Dios, la misericordia de Dios no se acaba. Miren, y eso lo vamos a notar. Ok, esa es una brevísima introducción. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre ello, porque inmediatamente vamos a pasar a leer el propio libro de Lamentaciones. El resumen, entonces, les digo, alguien dice, y se escucha mucho, Lamentaciones de Jeremías. Pero les digo yo, difícil que haya sido Jeremías, pero si alguien cercano a él, alguien que ha vivido las mismas circunstancias de él, alguien que conoce lo que Jeremías predica y anuncia, lo conoce muy bien. El mismo Baruch, aunque Baruch tiene otro estilo también, entonces por ahí queda el tema. A ver, avanzamos entonces. Miren, como son 5 capítulos, lo hemos dividido en lamentaciones. Son 5 capítulos y cada capítulo corresponde a una lamentación. Así fue concebido. Entonces, vamos a leer una por una las lamentaciones. La primera lamentación tiene 5 diapositivas. La persona que se ofrezca lee una, luego otra persona lee la siguiente, para que no sea tan cansado. A ver, ¿quién se ofrece para comenzar? La primera diapositiva. ¿Puedo leer? Claro, Emiliano, adelante. Bueno, me arriesgo a leer, puede hacer que se me escuche. Pues perfectamente. Primera lamentación. Como estás, como está solitaria la ciudad populosa, se ha quedado como una viuda la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias tiene que pagar tributo. Pasa la noche llorando, las lágrimas corren por sus mejillas. No hay nadie que la consuele entre todos los que la amaban. Todos sus amigos la han traicionado. Se han convertido en enemigos. Judá está desterrada en la miseria y en la más dura esclavitud. Ella habita entre las naciones sin encontrar un descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en angostos desfiladeros. Los caminos de Sión están de duelo, porque nadie acude a las fiestas. Todas sus puertas están desoladas, gimen sus sacerdotes, sus vírgenes están afligidas, y qué amargura hay en ella. Sus adversarios han prevalecido, sus enemigos están tranquilos, porque el Señor la ha llenado de aflicción por sus muchas rebeldías. Sus niños han partido al cautiverio delante del adversario.
Gracias, Emiliano. A ver, hermanos, ¿alguien que quiera comentar? Quiero preguntarle, profesor, Adelante. en la catequesis de mi parroquia, por ahí la encargada nos dijo que Lamentaciones eh, es, tengo acá la lista de profetas y dentro de las listas de profetas está Lamentaciones, pero como usted dijo, Lamentaciones está escrita por el profeta Jeremías, ¿no? Entonces, no sé si Lamentaciones es profeta, no creo. No, el libro de Lamentaciones se llama así por los lamentos. Ya. Claro, es un libro de lamentos, de lamentaciones. ¿Escrita por quién? No se sabe. Se atribuye a Jeremías, pero les decía yo en la introducción que no hay ninguna certeza de que sea Jeremías y habrían fuertes razones para pensar que no es. Es la misma época, hablan en el mismo sentido, pero el estilo es totalmente diferente. Jeremías es un autor largo, 52 capítulos en su libro, y de repente hizo un resumen en poesía. Bien raro sería. Todo puede ser al final, ¿no? Pero bien raro, parece que es otro, que no sabemos su nombre, como no sabemos el nombre de muchos de los autores inspirados en la Biblia. Miren cómo en lo que ha leído nuestro hermano se nota algo que se va a seguir viendo, y es que este problema, este dolor enorme de una Jerusalén devastada es producida por el Señor. Dice el último párrafo, el Señor la ha llenado de aflicción. Pero ¿por qué la llenó de aflicción? ¿Porque el Señor se aburrió y dejó de proteger a Israel? ¿O porque Israel le dio la espalda? Entonces, y añade ahí, el Señor la ha llenado de aflicción por sus muchas rebeldías. Y las rebeldías se resumen en dos, ya lo hemos venido diciendo y comentando en nuestras reuniones anteriores, ¿no? Dos, en resumen, son las rebeldías de este pueblo. Uno, contra Dios mismo, no guardando la fidelidad que el Señor espera. Y dos, no respetando a su prójimo, abusando del hermano, sobre todo el más marginal, las viudas, los niños, los extranjeros. Entonces, son esos dos grupos de problemas, uno, la fidelidad a Dios, y otro, el amor al hermano, los que resumen las muchas rebeldías que producen que el Señor le dé la espalda al pueblo, porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Recordemos la relación, ¿no? Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero hace rato que el pueblo le ha dado la espalda y el Señor ha mandado uno y otro profeta advirtiendo, no pasó nada hasta que, ok, mira, guerra avisada no mata gente, y decimos sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Bueno, acá está el resultado. A ver, leemos otro poquito. La segunda diapositiva, ¿quién se ofrece? Yo leo. La hija de Sión ha perdido todo su esplendor. Sus príncipes parecían ciervos que no encuentran dónde pastar. Iban caminando sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda sus días de miseria y de vida errante.
cuando cayó su pueblo en poder del adversario sin que nadie la socorriera. Sus adversarios la miraban y se reían de su ruina. Jerusalén ha pecado gravemente y se ha convertido en algo inmundo. Los que la honraban la consideran despreciable, porque han visto su desnudez. También ella gime y se vuelve hacia atrás. Hasta en sus vestidos aparece su impureza. Ella no pensó en el futuro y cayó de manera portentosa, sin que nadie la consolara. Mira, Señor, mi opresión, porque triunfa el enemigo. El adversario extendió su mano hacia todos sus tesoros. Sí, ella ha visto a los paganos entrar en su santuario, aunque tú mismo habías prohibido que entraran en tu asamblea. Gracias, Beatriz. La hija de Sión empieza diciendo, ha perdido todo su esplendor. Esa ciudad orgullosa de ser la ciudad de Dios, con un templo que era considerado la casa de Dios, y convertido en qué? En un hazmerreír. Como dice el segundo párrafo, al final, sus adversarios la miraban y se reían de su ruina. Y esto le agrega más dolor al tema. Es el dolor de sufrir lo que sufren, pero además de la burla de otros. Eso duele muchísimo también. Lo sentimos en pequeñito cuando nuestro equipo de fútbol pierde con su clásico rival. Cómo se burla el otro equipo y cómo eso fastidia más que nada, ¿no? Si solamente fuera a perder, bueno, es el deporte. Pero al día siguiente vas al trabajo y los compañeros que son del otro equipo te sacan en cara y te dicen, y eso pica, eso fastidia, molesta muchísimo. Imagínense en este otro nivel, mucho más grave, el problema nacional, el problema de la identidad del pueblo, su creencia, su fe. Bueno, estaba De abandonada. esta manera, entonces, se reían de su ruina, y eso le duele. ¿Qué cosa daña? Daña el amor propio, daña el orgullo de los habitantes de Judea, ¿no? Por favor, si quieren comentar libremente, ¿no? Augusto, adelante. Pero probablemente lo que más les dolió fue la profanación del templo, ¿no? Que entraran los paganos y sacaran los tesoros del templo, los vasos sagrados, todo lo consagrado, ¿no? Y probablemente eso fue lo que más los derrumbó la moral de ellos, ¿no? Porque pensaron que el templo siempre iba a permanecer. Claro, claro, Augusto, y si Dios, el Dios de Israel, Yahvé, es el verdadero Dios, no va a permitir que profanen su casa, su templo. Y efectivamente, ¿no? ¿Qué dolor produce eso? Y saquean el templo y se llevan todos los sagrados, los vasos ceremoniales, y todo se lo llevan como tesoro. Los conquistadores se lo llevan a Babilonia. ¿Cuánto dolor causa eso? Y el templo que no queda piedra sobre piedra. Y eso se va a constatar porque no son habladurías. Cuando se ve los libros de la época posterior del retorno, se ve en qué circunstancias encuentran, en qué situación encuentran la gran Jerusalén y el hermoso templo, destrozados. A ver, avanzamos otro poquito. La tercera diapositiva, como les decía, son cinco en esta primera lamentación. ¿Quién puede leer? Todo su pueblo, Manuel, esas lamentaciones, uno. Sí, pero ¿Sigue? diapositiva Ah, ya, cinco. está bien, sí. O sea, Todo su pueblo. son cinco diapositivas en esta lamentación, y como hago letra grande, se hace larga, ¿no? En su Biblia la van a encontrar seguramente en una página, pero
Es la tercera página de la primera lamentación. Sí, Mari Carmen. Todo su pueblo va gimiendo en busca de pan. Dan sus tesoros a cambio de alimento para recobrar sus fuerzas. Mira, Señor, y fíjate cómo estoy envilecida. Todos ustedes, los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor. Él envió un fuego desde lo alto, lo hizo bajar hasta mis huesos, tendió una red a mis pies, me hizo retroceder, me convirtió en una desolación. Estoy siempre dolorida. Él ha vigilado mis rebeldías. Ellas se entrelazan en su mano. Su yugo está sobre mi cuello. Hace flaquear mi fuerza. El Señor me ha puesto en unas manos a las que no puedo resistir. El Señor derribó a mis valientes que estaban dentro de mí. Convocó contra mí una asamblea para destrozar a mis jóvenes. El Señor pisoteó en el lagar a la Virgen hija de Judá. Gracias, Mari Carmen. Miren, dense cuenta cómo cambia el estilo del escritor y habla en nombre propio, pero ¿quién es el que habla? Jerusalén, como que fuera un ser humano, ¿no? Entonces la ciudad dice, el Señor derribó a mis valientes, que estaban dentro de mí. Y así, ¿no? Es un estilo muy, muy lindo, muy limpio, muy bien, bien elaborado. Augusto, adelante. Interesante cómo Jerusalén siempre se plantea como la esposa, ¿no? Que en este caso fue infiel y ha sido privada de la protección del esposo, ¿no? Y ha sido vejada por los enemigos, ¿no? Y esa misma, digamos, alegoría de la esposa en el Nuevo Testamento ya viene a ser la iglesia, ¿no? Y se mantiene eso, incluso en Apocalipsis al referirse a la gran ramera, hay quienes la interpretan como podría haberse referido a Jerusalén también, ¿no? Aquella que traicionó y se fue con los romanos, ¿no? Para perseguir a los cristianos. Ujú. Perfecto, de acuerdo. A ver, avanzamos, diapositiva 4 de La, esta la, implementación. la palabra Adelante, Emiliano. respecto a lo que dijo el hermano Augusto, me gusta esa palabra del yugo, el, justamente el matrimonio que hay, ¿no?, entre Dios y la iglesia. Igual sucede en el matrimonio que de un varón y una mujer, la colocación de la cadena, del yugo, es una, es una institución, pero el matrimonio que se complementan entre sí. En este caso, lo que estamos viendo es esa rotura del yugo. Claro, claro. Ujú. Gracias, Emiliano. Clarito. Entonces, a ver, avanzamos a la diapositiva 4 de esta primera lamentación. ¿Quién se ofrece? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Adelante, Graciano. A causa de esto estoy llorando. Mis ojos se deshacen en llanto, porque está lejos de mí el consolador que podría reanimarme. Mis hijos están desolados, porque triunfa el enemigo. Sión extiende sus manos, pero nadie la consuela. El Señor dio órdenes contra Jacob a sus adversarios de alrededor. Jerusalén ha llegado a ser una cosa inmunda en medio de ellos. Pero el Señor es justo, porque yo fui rebelde a su palabra. Oigan bien, todos los pueblos, y miren mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han partido al cautiverio. Llamé a mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos
han expirado en la ciudad, mientras buscaban alimento para recobrar sus fuerzas. Mira, Señor, cómo estoy angustiada. Me hierven las entrañas. Mi corazón se conmueve en mi interior, porque he sido rebelde. Afuera me priva de hijos la espada, adentro la muerte. Gracias, Graciano. Miren, para situarnos en el contexto y entender un poco esas palabras, hay que tener en cuenta que cuando Jerusalén es destruida, es en la segunda incursión de los babilonios. Hay una primera incursión que termina con la rendición del rey de Judea, Sedecías. Y Sedecías acepta la autoridad de Nabucodonosor y acepta pagarle un tributo y las condiciones que Nabucodonosor les plantea. Pero luego, Sedecías mismo incumple su compromiso con Nabucodonosor, le saca la lengua y le hace orejitas y le dice, anda, cobra tus impuestos por otro lado. Entonces, Nabucodonosor la emprende nuevamente contra Jerusalén y esta vez no tiene ninguna piedad. Entra y destruye y mata de una manera tremenda. Pero bueno, esto no se produjo de un día para otro, como comprenderán. El sitio de Jerusalén en la segunda incursión babilonia, imagínense, duró 2 años. O sea, Jerusalén estuvo sitiada, no había forma de entrar ni de salir, ni sacar, ni meter ningún alimento. Estuvo sitiada 2 años, hasta que finalmente cayó en el 587 y sucede lo que ya hemos comentado, la destrucción. En esos 2 años de sitio de la ciudad es que se da el escenario para ese hambre, para esas muertes por hambre, y por eso dice por ejemplo, en la penúltima frasecita, y amé a mis amantes. Los amantes, como les decía, está hablando Jerusalén, ¿no? Entonces, sus amantes son esos países vecinos con los que ella se coqueteaba y rendía pleitesía a sus dioses. ¿Y ahora dónde están? Y amé a mis amantes, pero ellos me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos han expirado en la ciudad, han muerto en la ciudad, mientras buscaban alimento para recobrar sus fuerzas. Claro, como les digo, una ciudad sitiada. Empieza a escasear el alimento y acá son 2 años. Tremendo, ¿no? Tremendo. Toda la ciudad finalmente se rinde, pero por la desobediencia del rey es que Nabucodonosor se las emprende con toda la fuerza. Y recordemos que Jeremías se había venido encargando de decirle al rey y al pueblo que no hagan eso. Ok, Babilonia es tremendo poder, no se resistan, no se resistan. Al final Dios está con nosotros, arrepintámonos. Bueno, poco caso le hicieron a Jeremías y ocurre la segunda incursión destructiva que tiene como prolegómeno 2 años de sitio, 2 años de hambre, cada vez más grande, imagínense, terrible. Por eso dice en el último párrafo, mi corazón, dice de Jerusalén, se conmueve en mi interior porque ha sido rebelde. Afuera me priva de hijos la espada y adentro la muerte por hambre. A ver, y leemos esto cortito, la quinta diapositiva de esta primera lamentación. Oigan cómo estoy gimiendo sin que nadie me consuele. Todos mis enemigos, al oír mi desgracia, se alegraron de lo que has hecho. Que llegue el día que tú has anunciado y que ellos estén igual que yo. Que llegue hasta su presencia toda su maldad. Trátalos como me trataste a mí,
por todas mis rebeldías, porque son muchos mis gemidos y mi corazón está sufriendo. Ujú. Listo, gracias, hermana. Mira, primero Lamentación termina así, ¿no? Oigan, cómo estoy sufriendo, cómo estoy gimiendo, sin que nadie me consuele. Mis enemigos, al oír mi desgracia, se alegraron de lo que has hecho. Y aquí quiero puntualizar a uno de esos enemigos que los habitantes de Judea van a tener siempre presentes, y de ahí el rencor. Uno de los pueblos que se ríe de ellos es lo que ellos van a percibir y es lo que ellos van a recordar a la hora del regreso. Uno de esos pueblos son los samaritanos, los de Samaria, del norte de Judea. Es uno de esos que se ríe de la desgracia. Y a la hora que les toque el retorno, vamos a revisar después cómo los samaritanos se acercan y dicen: "Oye, te ayudamos a reconstruir tu templo". Y con pocas ganas los van a recibir, ¿no? Los mandan a volar. Ustedes, ustedes que se burlaron de nuestra desgracia, ustedes que se reían de nuestra cara, ahora quieren venir a ayudarnos. Y se crea una distancia mayor todavía entre los judíos y los samaritanos. Y esos son los samaritanos a los que va a referirse Jesús en alguna de sus parábolas. Imagínense. Augusto, adelante. Sí, quería hacer una consulta. Cuando se conquistó Samaria, ellos también tuvieron ellos supongo que no tuvieron una resistencia tan fuerte como tuvo Jerusalén, ¿no? O sea, es decir, no fue devastada, ¿no? De ese modo. No tanto, no. Claro, Samaria era parte del reino del norte, del reino de Israel. Y la destrucción de ellos no fue así. El ejército que invade y toma el control del reino del norte, recordemos, son los asirios. Y los que invaden el reino del sur en ese momento son los babilonios. Ahora, asirios y babilonios vienen un poco de la misma zona del mundo, que es la Mesopotamia, ¿no? Ambos dos. Los asirios primero conquistan a los babilonios, después los babilonios a los asirios. Los asirios en su esplendor conquistan el reino del norte y los babilonios en su esplendor conquistan el reino del sur. Claro, el problema de Samaria en particular es que la invasión del reino del norte por los asirios, como ya hemos visto antes, se produce más aproximadamente 150 años antes de la caída del reino del sur. Entonces, hay 150 años en que el reino del norte tiene instaladas colonias de asirios, en que ya los asirios se han llevado exilados a lo mejor del reino del norte, también a Asiria, a su capital Nínive. Entonces, en esos 150 años, hasta la caída de Jerusalén, el reino del norte, con estas movidas, ha sufrido un mestizaje, ¿no? Imagínense la cantidad de mujeres israelitas que se casan con soldados asirios, forman, fa forman familias en las que el hombre es un pagano, la mujer es una israelita, cada uno tiene su Dios, y de ahí viene todo el tema de los samaritanos, en particular, como un pueblo, como una religión confundida, ¿no? Así lo van a acusar los del reino del sur, los de Judea. Ustedes están confundidos. Y un poco eso se refleja en Jesús, en su diálogo con la mujer samaritana, en el pozo de Siquem, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dice a la mujer:
Me dices que no tienes marido y es cierto, dice la verdad, porque has tenido 5 maridos y ahora estás con uno que no es tu marido. ¿A quién se refiere? La mujer samaritana representa al pueblo de Samaria y sus 5 maridos son los dioses paganos, los dioses Baal. Has estado con 5 maridos y ahora estás con uno que no es tu marido, con Yahvé. Entonces Jesús se lo saca en cara, Jesús se lo hace ver y la mujer lo reconoce y por eso va y corriendo de regreso le dice a los de su pueblo, oye, he conocido a alguien que sabe todo y conoce todo. Y anuncia al Mesías. El primer anuncio del Mesías lo hace una mujer samaritana. En fin, estamos saltando cosas, pero es lindísimo, ¿no? Ese es un poco el origen de esa rivalidad profunda entre los judíos y los samaritanos. Entonces los samaritanos, para que no ellos mismos en resentimiento con los judíos, no me quieres en Jerusalén, entonces yo hago mi propio templo. Y los samaritanos construyen su templo en el monte Garizim. Y entonces le indica a todos sus paisanos que le rindan culto a Dios en el monte Garizim y que no se expongan a ir al monte de Jerusalén, donde no van a ser bien recibidos. Ya la distancia está creada, ¿no? Pero viene Jesús de una manera extraordinaria y nos habla de la mujer samaritana y nos habla del buen samaritano que actúa mucho mejor y mucho más en la línea del propio Jesús que el sacerdote y que el levita. Fortísimo, fortísimo. O sea, nuestro Nuevo Testamento, en particular y en general la Biblia, tiene elementos de muchísima fuerza que a veces no le damos el peso que tiene porque no nos ubicamos bien. Pero cuando nos ubicamos y volvemos a leer esto, dice, wow, ¿no? Este Jesús es un atrevido, por decirlo menos. Qué valor para hablar de esa manera a unos pueblos que están tan distanciados. Entonces, en esta última diapositiva de la primera lamentación, oigan cómo estoy gimiendo sin que nadie me consuele, dice la ciudad de Jerusalén. Todos mis enemigos al oír mi desgracia se alegraron de lo que has hecho. Que llegue el día que tú has anunciado y que ellos estén igual que yo. O sea, ven cómo dentro del lamento todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Que llegue el día en que tú has anunciado, ellos estarán igual que yo. La caída de esos enemigos que se burlan y finalmente la caída de Babilonia, que va a suceder. Va a caer con los persas 70 años después. ¿No? Y termina, que llegue hasta tu presencia toda su maldad. Trátalos como me trataste a mí por todas mis rebeldías, porque son muchos mis gemidos y mi corazón está sufriendo. O sea, trátalos a ellos con la dureza con la que te estás tratando. Es el pedido, ¿no? A ver, avanzamos. Vamos a la segunda lamentación. Acá leyó Karin por última. A ver, alguien más. Lamentación 2. Una diapositiva de 5. ¿Quién puede leer? Yo lo hago. Adelante, Enrique. ¿Cómo cubrió de nubes al Señor en su enojo a la hija de Sión? Precipitó del cielo a la tierra la gloria de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. El Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob. Derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Abatió
en el ardor de su ira toda la fuerza de Israel. Retiró su mano derecha frente al enemigo. Encendió en Jacob una llama como de fuego que devora a su alrededor. Tendió su arco como un enemigo. Afirmó su mano derecha como un adversario. Dio muerte a lo más apuesto de la juventud. En el campamento de la hija de Sión derramó como un fuego su furor. El Señor se portó como un enemigo y devoró a Israel. Devoró todos sus palacios, destruyó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá las lamentaciones y los lamentos. Desmanteló su morada como una huerta, arrasó el lugar de los encuentros. El Señor hizo olvidar en Sión las fiestas y los sábados. Despreció en el ímpetu de su ira al rey y al sacerdote. Gracias, Rita. A ver, hermanos, ¿algún comentario? Se dan cuenta que esto no es nuevo, esto lo hemos leído abundantemente en el libro de Jeremías, pero acá está como pasado en limpio, como que más resumidito, en un estilo muy clarito. Está la idea del día de su ira en la segunda línea, el primer párrafo, ¿no? Dice, el Señor no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. O sea, están pensando, el autor de este texto está pensando que esta circunstancia de la destrucción de Jerusalén por los babilonios sucede en el día de la ira del Señor, que hemos leído en otros profetas, ¿no? Pero se refiere a eso, el día de la ira, es una manera de interpretarlo. Pero para nosotros es mucho más que eso, es la venida final, la segunda venida de Jesús, ¿no? Pero en fin, miren cómo se trasluce. Porque ya los profetas habían hablado del día de la ira del Señor. Pero ellos decían, no todos tengan miedo. El día del Señor va a ser de temer para aquellos que le dan la espalda al Señor. Pero aquellos que están en armonía con el Señor, no se asusten, no se preocupen. Para ustedes va a ser toda la felicidad, ¿no? Es como la instalación del reino de Dios en la tierra. El juicio final, el triunfo final del reinado de Dios. Luego el segundo párrafo dice, el Señor devoró sin piedad todas las moradas de Jacob. Recordamos que Jacob es Israel, o sea, Israel es el reino del norte, y antes había sido todo el país. Entonces, el Señor devoró sin piedad todas las moradas de Israel. Derribó en su indignación las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y sus príncipes. Y así la redacción, muy clara, muy fácil de comprender, y si la leemos despacio, mucho más todavía, ¿no? Y el último párrafo dice, desmanteló su morada como una huerta, y nos hace pensar en esa parábola de Jesús, ¿no? Del viñador y su huerta, y el huerto está protegido, y luego el Señor retira la protección del huerto, y los animales entran y pisotean todo. Y así hay varias parábolas un poco en función de esta idea, ¿no? Y esa idea la tienen presente los profetas y en este libro de Lamentaciones en particular. Desmanteló su morada como una huerta. Arrasó el lugar de los encuentros en mayúscula, pero arrasó el templo.
El Señor hizo olvidar en Sion las fiestas y los sábados. Despreció en el ímpetu de su ira al rey y al sacerdote. Ese detalle lo resalto porque lo podemos conversar luego con mucho más paciencia. Cuando dice, despreció al rey y al sacerdote. Pero no dice al rey, al sacerdote y al profeta. Bueno, acá les dejo una pista de inquietud, por lo menos, para ver si alguien se interesa en leer, buscar, y lo podemos conversar en otro día, pero hay hay un conflicto que aquí se ve en la última línea entre los sacerdotes y los profetas. En fin, les dejo esa pista para investigación y la podemos ver otro día con muchos más elementos. El conflicto entre sacerdotes y profetas, que ya se anunció, ¿no? Hemos visto en Amós, hemos visto en Isaías, en el propio Jeremías, un poco el concepto que se resume en la frase, misericordia quiero, no sacrificios. ¿Y quién dice esto de una y otra manera? Los profetas. ¿Y a quién se lo dicen? Al pueblo, claro, a los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecen sacrificios y los profetas les dicen, dice el Señor, misericordia quiero, no sacrificios. Hay un conflicto. Les digo, les dejo esa inquietud y la podemos conversar en otro momento que se preste más, digamos. Ahora solamente aparece el tema. A ver, la segunda diapositiva de la lamentación, de la segunda lamentación. ¿Quién puede leer? Yo. El Señor rechazó su propio altar, repudió su santuario, entregó en manos del enemigo los muros de sus palacios. Se lanzaron gritos en la casa del Señor como un día de fiesta. El Señor decidió arrasar la muralla de la hija de Sidón, tomó sus medidas y no retiró su brazo hasta dejarla derruida. Cubrió de luto el antemural y el muro que se desmoronaron juntamente. Sus puertas se hundieron en la tierra. Él quebró sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. No hay más ley. Tampoco sus profetas obtienen visiones de parte del Señor. Están sentados en el suelo, silenciosos. Los ancianos de la hija de Sión se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal. Dejan caer su cabeza hasta el suelo las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se deshacen en llanto, me hierven las entrañas. Mi bilis se derrama en la tierra por el desastre de la hija de mi pueblo, mientras desfallecen sus niños y pequeños en las plazas de la ciudad. Gracias, Beatriz. Bien, el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, el penúltimo, dice, están sentados en el suelo silenciosos los ancianos de la hija de Sión. Se han cubierto la cabeza de polvo, se han vestido con un sayal. Es decir, la cabeza con polvo y vestidos con un sayal es una señal de luto. Los ancianos de Jerusalén están de luto y las vírgenes dejan caer su cabeza hasta el suelo, en señal de que su orgullo está profundamente herido. Y Jerusalén dice, la ciudad como que fuera un ser, dice, mis ojos se deshacen en llanto, me hierven las entrañas. Y todo detrás de unos párrafos iniciales en los que nuevamente nos dice
El segundo párrafo clarísimo. El Señor decidió arrasar la muralla de la hija de Sión. O sea, esto que pasa, el Señor no tiene nada que ver. No, el Señor lo ha permitido, el Señor lo ha hecho. Y esta idea, hermanos, recordemos, está en Jeremías. Clarísimo, clarísimo. Jeremías advierte y luego dice, si siguen en su necedad, va a ocurrir esto. Entonces ocurre, que ocurre porque el Señor les hace directamente el daño. No, el Señor se vale de los enemigos, de los invasores babilonios, para que esto ocurra. A ver, veamos más. Tercera diapositiva de la segunda lamentación. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras caen desfallecidos como heridos de muerte en las plazas de la ciudad, exhalando su espíritu en el regazo de sus madres. ¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? ¿A quién te igualaré para poder consolarte, virgen hija de Jerusalén? Porque tu desastre es inmenso como el mar. ¿Quién te sanará? Tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias. No revelaron tu culpa a fin de cambiar tu suerte, sino que te hicieron vaticinios falsos y engañosos. Al verte, golpean las manos todos los que pasan por el camino, silban y mueven la cabeza sobre la hija de Jerusalén. ¿Es esta el dechado de toda hermosura, la alegría de toda la tierra? Abren sus fauces contra ti todos tus enemigos, silban, rechinan los dientes, diciendo, la hemos devorado. Sí, este es el día que esperábamos, ya lo alcanzamos, lo estamos viendo. Bien, Graciano, gracias. Ellos preguntan a sus madres, ¿dónde hay vino? ¿Dónde hay pan y vino? Y mueren en el regazo de sus madres. Y preguntan en el segundo párrafo, ¿no? ¿A quién podré compararte? ¿A quién te asemejaré, hija de Jerusalén? O sea, ¿quién ha sufrido como estás sufriendo tú? Y el tercer párrafo dice, tus profetas te transmitieron visiones falsas e ilusorias. Pero eso es injusto. Porque ¿quiénes son esos profetas que transmitieron visiones falsas e ilusorias? Los falsos profetas. Porque los verdaderos profetas, como los que hemos estudiado, y podremos leer algunos de ellos con mucho más detalle luego, Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, ya han advertido esto con toda claridad. Lo que pasa es que hay otros que son falsos profetas. Recordemos cuando leíamos a Jeremías y le decían al rey, no, rey, no le creas, esto no va a pasar. Falsos profetas que transmitieron visiones y visiones falsas e ilusorias, ¿no? A ellos se refiere. Y cuando habla de la hija de Jerusalén, ¿es esta el dechado de toda hermosura? La alegría de toda la tierra, miren, en tono súper burlón, ¿no? Ah, hermanito, tú eras el que te creías lo máximo. Tú me mirabas sobre el hombro, ni me saludabas, y ahora me necesitas. Me burlo de ti, ¿no? Entonces, el sentido de este texto. A ver, ¿leemos más? La cuarta diapositiva de esta segunda lamentación. ¿Quién puede leer? El Señor ha realizado su designio, ha cumplido su palabra.
había decretado hace tiempo. Demolió sin compasión, hizo que el enemigo se alegrara de tu suerte, exaltó el poder de tus adversarios. Invoca al Señor de corazón, gime, hija de Sión. Deja correr tus lágrimas a raudales, de día y de noche. No te concedas descanso, que no repose la pupila de tus ojos. Levántate y grita durante la noche, cuando empieza la ronda. Derrama tu corazón como agua ante el rostro del Señor. Eleva tus manos hacia Él por la vida de tus niños pequeños, que desfallecen de hambre en todas las esquinas. Mira, Señor, y considera a quién has tratado así. Puede ser que las mujeres se coman a sus hijos, a los pequeños que antes mimaban. Puede ser que se asesine en el santuario al sacerdote y al profeta. En las calles están tendidos el niño y el anciano. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron bajo la espada. Tú has sembrado la muerte en el día de tu ira. Has degollado sin piedad. Miren qué fuerte, ¿no? Jerusalén le dice al Señor, tú has sembrado la muerte en el día de tu ira. ¿Eso es así? Entendemos que no. Pero mira, el dolor le sale del fondo del corazón, esto como una plegaria, como una queja, como una súplica. Tiene mucho de parecido con algún salmo, de hecho. Y veamos la quinta partecita de esta segunda lamentación para terminarla. Convocaste como para un día de fiesta los terrores que me rodean. En el día de la ira del Señor no hay escapados ni sobrevivientes. A los que yo había mimado y hecho crecer, los aniquiló mi enemigo. Bien, muchas gracias, Karim. Clarito, en el día de la ira del Señor no hay escapados ni sobrevivientes. Miren, están ellos interpretando como tendemos a hacer nosotros también. O sea, cada uno en su momento interpreta que aquello que está anunciado ya es el momento. Y este autor ve en esta circunstancia particular el día de la ira del Señor. Está diciendo, el Señor, como que el Señor hubiera hecho esto, ¿no? A los que había, y oh Jerusalén, mimado y hecho crecer, el Señor los aniquiló como enemigo. Y entonces está la interpretación que ya hemos recordado varias veces, ¿no? No es el Señor como en Sodoma y Gomorra destruyendo Jerusalén. No, el Señor se vale del ejército babilonio para tomar una medida correctiva drástica. Y aquí terminamos la segunda lamentación. Como les digo, son 5, hermanos. Vamos a leer un poco más la tercera, a ver hasta dónde llegamos, pero la idea sería, viendo el ritmo en el que estamos avanzando, que en la próxima semana, el próximo jueves, terminemos el libro de Lamentaciones, ¿no? Son 5 capítulos, vamos a entrar al tercero, quizá no lo terminemos, pero lo avanzamos. Y de manera que entre este jueves y el próximo, cubrimos todo el libro de Lamentaciones con pausa y con comentarios. ¿Quién puede leer acá?
La primera. Yo soy el hombre que ha soportado la miseria bajo la vara de su furor. Él me condujo y me hizo caminar por las tinieblas, y no por la luz. Solo contra mí, una y otra vez, vuelve su mano todo el día. Él marchitó mi carne y mi piel, quebró todos mis huesos, edificó contra mí un cerco de veneno y fatiga. Me confinó en las tinieblas, como a los que murieron hace mucho tiempo. Me tiene cercado y no puedo salir. Hizo pesada mi cadena. Por más que grite y pida auxilio, cierra el paso a mi plegaria. Cercó mis caminos con piedras talladas, entorpeció mis senderos. Fue para mí un oso en acecho, un león agazapado. Me apartó del camino y me desgarró. Me dejó desolado. Apuntó con su arco e hizo de mí el blanco de su flecha. Me clavó en los riñones las flechas de su aljaba. Ujú. Gracias, Mari Carmen. Miren, está clarísimo. A ver, la segunda diapositiva. Cuando dice, fui la irrisión de mi pueblo, ¿no? Fui la risa de mi pueblo. ¿Quién puede leer? Fui la irrisión de mi pueblo, el motivo constante de sus cantos burlones. Él me sació de amargura, me abrevó con ajenjo, partió mis dientes con un guijarro, me revolcó en la ceniza. Ya no hay paz para mi alma, me olvidé de la felicidad. Por eso dije, se ha agotado mi fuerza y la esperanza que me venía del Señor. Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo y veneno. Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí. Pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. La misericordia del Señor no se extingue, ni se agota su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma. Por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Es bueno para el hombre cargar con el yugo desde su juventud. Ujú. Bien, Graciano, gracias. Miren, está claro la primera parte de esta diapositiva, que tiene ese tono muy duro, pero aparece la esperanza. A la mitad, ¿no? Acá dijo ya, mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro de mí. Pero de ahí como que cambia el tono y dice, pero me pongo a pensar en algo y esto me llena de esperanza. La misericordia del Señor no se extingue ni se agota su compasión. Ellas se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi parte, dice mi alma, por eso espero en Él. El Señor es bondadoso con los que esperan de Él, pero con los que esperan en Él, con aquellos que lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Es bueno para el hombre cargar con el yugo desde su juventud. Miren la esperanza, que como les decía, Parece parte de un salmo, ¿verdad? claro, parecidazo. Hay dos salmos Sí, incluso, sí, sí, sí. hay dos salmos que por ahí los ubicamos rápido, 70 y algo, y 70 y algo también, 73, 78, en fin, por ahí están, pero muy parecido. Y leemos una más, la tercera. Manuel, Sí, ¿podrías explicar un poquito qué se refiere con la última parte, si la podrías volver? Dice, es bueno para el hombre cargar con el yugo desde su juventud. Quiere decir y cuando es maduro, reflexivo o algo así, ¿no? ¿Cómo lo puedes este, entender tú?
A ver, Karim, el tema es, ¿qué yugo cargamos? Un poco el yugo que Jeremías se puso al cuello, ¿no? ¿Se acuerdan? El yugo que se pone ese pueblo necio por darle espalda a Dios. Ese es el yugo. Ese es el yugo. Entonces, es una forma de expresar, no olvidemos, o sea, bien fácil olvidamos que se salve esta situación de emergencia y volvemos a las mismas andadas. Entonces, no olvidemos nuestras actuaciones infieles, porque el riesgo es de que volvamos a cometerlas. Ya las hemos cometido tantas veces en nuestra historia de pueblo elegido, entre comillas, y que esto no pase como pura agüita tibia, ¿no? Ese dolor tan enorme, luego, una vez que el Señor nos restituya como pueblo, corre el riesgo de olvidarse. Y nunca debemos olvidarlo. Miren el precio que se paga, miren el costo que esto tiene, altísimo. No debemos exponernos a volver a pasar por esto. Un poco la reflexión, pero no entran balas, porque después se va a producir lo que ya hemos anunciado, el retorno, y que conocemos, ¿no? Ellos retornan del destierro, tienen el apoyo del rey persa para reconstruir la ciudad y el templo. ¿Y qué pasa? ¿Se comportan de la mejor manera o nuevamente cometen burrada y burrada? Y eso hasta el día de hoy, ¿no? A ver, la tercera, la tercera, perdón, la tercera diapositiva de esta tercera lamentación. ¿Quién puede leer? Que permanezca solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone. Que ponga su boca sobre el polvo. Tal vez hay esperanza. Que ofrezca su mejilla al que golpea y se sacia de oprobios. Porque el Señor nunca rechaza a los hombres para siempre. Si aflige, también se compadece por su gran misericordia. Porque Él no humilla ni aflige de corazón a los hijos de los hombres. Cuando se aplasta bajo los pies a todos los prisioneros de un país, cuando se conculca el derecho de un hombre ante el rostro del Altísimo, cuando se perjudica a alguien en un pleito, ¿acaso no lo ve el Señor? ¿Quién dijo algo y eso sucedió sin que el Señor lo ordenara? ¿No saben de la boca del Altísimo los males y los bienes? ¿De qué se queja el hombre mientras vive? Que domine más bien su pecado. Examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos a hacerlo. Claro, gracias, Rita. Miren lo que decíamos antes, ¿no? Y se parece un poquito esta parte final a la reflexión de Job, a la reflexión del libro de Eclesiastés. ¿De qué se queja el hombre mientras vive? Que se domine a sí mismo primero, ¿no? Oye, ¿quieres dedicarte a algo? Dedícate a dominarte, a controlarte, a dirigirte de acuerdo con la ley de Dios. Y dice, examinemos a fondo nuestra conducta y volvamos al Señor. Claro, y es que la conducta es finalmente lo que somos, porque yo puedo decir, no, mi pensamiento, mis emociones, mis sentimientos son puros y hermosos. Pero ¿cómo es tu conducta, hermano? Eso es lo que cuenta al final. ¿Y cómo es tu conducta con los demás? Si no es puro bla, 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 pura finta. ¿Cómo es tu conducta con los demás? ¿Actúas como hermano? ¿O explotas, maltratas, insultas, abusas? Y a ver, la cuarta diapositiva de esta lamentación.
Levantemos en nuestras manos el corazón hacia el Dios del cielo. Hemos sido infieles y rebeldes. Tú nos has perdonado. Te has cubierto de indignación y nos has perseguido. Has matado sin piedad. Te has cubierto con una nube para que no pase la plegaria. Nos has convertido en basura y desecho en medio de los pueblos. Abren sus fauces contra nosotros todos, todos nuestros enemigos. Nos asaltan el terror y la fosa, la ruina y el desastre. Ríos de lágrimas brotan de mis ojos por el desastre de la hija de mi pueblo. Mis ojos lloran sin descanso. No hay un alivio hasta que el Señor vuelva su mirada y observe desde el cielo. Mis ojos me hacen sufrir al ver las hijas de mi ciudad. Me han cazado como a un pájaro los que me odian sin razón. Ahogaron mi vida en un pozo y arrojaron piedras sobre mí. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Miren, hermanos, así como jugando, vamos a terminar la tercera lamentación. O sea, creo que la próxima semana nos va a quedar tiempo para avanzar más, pero de todas maneras terminamos. Acá tenemos la última diapositiva de la tercera lamentación. Las aguas corrieron sobre mi cabeza, y yo exclamé, estoy perdido. Entonces invoqué tu nombre, Señor, desde lo más profundo del pozo. Tú escuchaste mi voz, no cierres tu oído a mi grito de auxilio. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Tú has defendido mi causa, Señor, has rescatado mi vida. Has visto el daño que me hacen. Defiende mi derecho. Has visto su sed de venganza, todos sus planes contra mí. Has escuchado sus insultos, Señor, todos sus planes contra mí. Los labios de mis agresores y sus maquinaciones están contra mí todo el día. Míralos cuando se sientan o se levantan. Soy el motivo de sus cantos burlones. Tú les darás su merecido, Señor, conforme a la obra de sus manos. Les endurecerás el corazón y tu maldición caerá sobre ellos. Los perseguirás con saña y los exterminarás debajo de los cielos. Gracias, Graciano. Miren, el deseo profundo de este autor inspirado es que haya venganza, ¿no? Entonces, así como nos toca sufrir, ellos también sufrirán y tú les darás su merecido. Estamos en la tercera lamentación, como les decía. Repito, son 5. Entonces, vamos a quedar aquí, nos ganó la hora, pero en la próxima reunión el jueves, terminamos con la cuarta y quinta, hacemos una reflexión final y todavía nos va a quedar tiempo. Quizá, no garantizo, pero quizá comencemos el libro de Baruch, que sería el siguiente libro en estudiar. ¿Quién es Baruch? Ya lo conocemos, ¿no? Es mencionado en el libro de Jeremías, es el secretario. Y Baruch tiene dos intervenciones fundamentales. Una, porque pone por escrito las palabras de Jeremías, y dos, porque en un momento clave en que Jeremías estaba impedido de acercarse al templo, va Baruch y habla por Jeremías, de manera muy valiente. Entonces, ese joven Baruch, tenemos también un libro cortito y también lo vamos a leer. Entonces, la idea es, les digo, a diferencia de otros métodos, nosotros estamos aquí para leer la Biblia y hacemos una lectura comentada, una lectura pensada. La leemos completa. No, el libro de Lamentaciones, mira, yo estudié un curso de Biblia bien largo, pero Lamentaciones no lo vimos. Mucha qué pena, ¿no? Para ustedes eso no va a ser. Saben perfectamente de qué habla, en qué tono, cómo, y cómo se ubica en el contexto general de la Biblia.
Creo que eso les da bastante fuerza para creer y para argumentar. Bueno, aquí quedamos, hermanos. No sé si hubiera algún comentario final. Y si no, hacemos una oración final para despedir nuestra reunión. Hago la oración Gracias, adelante. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre del Hijo y del Oración, Espíritu Santo. oración del abandono al Padre. Todos estamos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Por ello te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te entrego mi alma, te entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Emiliano. Muchas gracias y muchas gracias a todos, hermanos. Gracias, Manuel Pablo. Como Muchas acostumbramos, gracias, Manuel vamos a... Pablo. Muchas gracias. Gracias, Manuel Gracias, Pablo. Manuel Pablo. Gracias, Manuel Bendiciones, Pablo. hermanas. Voy a subir la Buenas noches. presentación para que la Buenas puedan noches, volver a Buenas ver noches. y que la puedan ver los hermanos que no han Muchas llegado. gracias, buenas noches. Ya está bien, Gracias, Manuel gracias. Pablo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. bendiciones para todos. Gracias, Manuel Pablo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.